Ahí estamos. También les indico que tenemos el link al permiso de derechos de imagen en el chat. En caso de que no lo tengan o que no me lo hayan enviado, les voy a pedir el favorzote de que me envíen el documento porque sin su permiso no puedo esparcir estos videos, ¿vale? Bueno, como ya estuvimos hablando entre nosotros, tenemos varias ideas para compostar. Espérame, ahora sí quiero compartir la pantalla. Espérame. Vale. Antes de comenzar, solo mencionar las reglas de convivencia que ya teníamos desde antes, que es mantener la cámara siempre encendida, a menos de que no desees que tu imagen aparezca en los videos. Presiona el botón de mano levantada si que tenemos alguna pregunta, hablar despacio y claro, mantener en silencio nuestro micrófono cuando otros estén hablando en el grupo, minimizar las distracciones, participar activamente y colocar tu nombre y la escuela o instituto en tu pantalla para poder identificarte. Bueno, en este caso somos nada más nosotros, estamos en Petit Comité, así que no importa porque ya nos conocemos, ¿vale? Así que con toda confianza pueden hacer preguntas e interrumpirnos. Vale, ahora sí. Bueno, hoy vamos a explorar cómo podemos incorporar el compostaje en nuestras aulas para enseñar a nuestros alumnos sobre la importancia de la sostenibilidad y el medio ambiente. Los objetivos de la práctica de hoy serían entender qué es el compostaje y por qué es importante, eh, aprender cómo implementar el compostaje en el aula, explorar actividades y recursos para poder transferir este conocimiento a los alumnos, ¿vale? Entonces, iniciamos con ¿qué es el compostaje? Bueno, el compostaje es un proceso natural que convierte los desechos orgánicos en un material llamado compost. Este es como un superalimento para el suelo. No sé si han visto alguna vez cómo caen las hojas y el mismo suelo las desintegra. Bueno, pues esto es un compost natural en acción en toda regla. Es un producto, y esto es importante, es un producto estable, es un producto sin olor. Si ustedes se dan cuenta, cuando sucede esto en la naturaleza, no hay un olor de putrefacción ni nada de esto, porque el compost debe tener un olor agradable, como olor a tierra nutritiva, y es muy beneficioso para los suelos y para nuestras plantas. Este proceso sucede en degradación con el oxígeno. El oxígeno es muy importante para que se dé al final el compost. Cuando hablamos de compost en casa o en el jardín, nos referimos a un proceso similar, pero hecho por nosotros. En lugar de dejar que las cosas se descompongan solas, nosotros vamos a tomar ciertos recursos, los vamos a combinar, los vamos a colocar en un contenedor que se llama compost y con ayuda de algunos microorganismos como bacterias y hongos, estos desechos se van a descomponer y va a crear el compost. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sucede el proceso del compost? Yo creo que esto es algo que ya se ha hablado bastante, pero a mí en lo personal me llama mucho la atención lo que sucede muy en el fondo del proceso, que es lo que nos va a servir para estudiar en aula, ¿no? En el tema del compostaje suceden cuatro fases importantes, que son la llamada fragmentación, descomposición química, mineralización y ciclo de nutrientes. Estas fases van a estar trabajando con diferentes áreas de estudio, como son la biología, la química, la física y en sí las ciencias naturales. En la fragmentación podemos ver cómo los bichitos invertebrados, como son lombrices, cochinillas, etcétera, van a ayudarnos a descomponer el material. Después de que pase esta fragmentación, que esto es un proceso más biológico, va a venir la descomposición química. Este es un proceso físico y químico. Aquí sucede que ya entran a trabajar esos pequeños microorganismos que están en la tierra y van a empezar con enzimas a descomponer todo el material.
que previamente nos descompusieron las lombrices, nos van a ayudar a fijar todos los minerales que tienen estos recursos en la tierra, como son los fosfatos, los nitritos, los nitratos, todo eso que la planta necesita. Y una vez que esto ya se ha separado de los componentes, la tierra lo absorbe y a esto le llamamos mineralización. Y también es un proceso químico. Después vienen las plantas, lo absorben y ya, ¿no? Crecen todo, cuando mueren, ellas retornan el recurso a la tierra y vuelve el ciclo otra vez, ¿ok? Entonces, esto es lo interesante. En cada una de estas partes, nosotros podríamos utilizarla para ya sea indagar en materias de manera más profunda, ¿no? En cambios físicos y químicos y al mismo tiempo entrar en el tema de los ciclos de la naturaleza. No sé si quieres agregar algo, Arlene. Pues, no, ¿si me escuchas? Nosotros hemos también elaborado una pequeña metáfora para explicarle a lo más pequeño, porque a lo mejor los niños más grandes pueden comprender este proceso porque ya tienen experiencia o han adquirido conocimientos a través de los estudios de qué es la química, de qué es el CO2, el H2O y todo esto. Pero imagínese hacer como siempre inducirlos con una experiencia inmersiva, que sería a través de un cuento o de una metáfora. Y entonces nosotros hemos escrito algo así un poco como, imagine que el compostaje es una fiesta en el suelo. En esa fiesta las bacterias son camareros entusiastas que trabajan duro para descomponer residuos orgánicos. Cada tipo de bacteria es como un camarero especializado en un tipo específico de residuo. Algunos de ellos se encargan de restos de frutas, verduras y otros de desechos de papel y cartón, y así sucesivamente. Que este sería más el proceso que Gaby estaba diciendo, como de microorganismos juntándose con los restos. Entonces, las bacterias, al igual que los camareros, descomponen estos residuos en partes pequeñas, más manejables, y luego son utilizados para que los invitados a la fiesta, como las plantas y otros microorganismos o insectos, se alimenten y puedan crecer. Como en cualquier otra fiesta, la clave de la colaboración son las bacterias que trabajan juntas como equipo para asegurarse de que todos estos residuos se descompongan adecuadamente y se convierten en nutrientes útiles para la vida vegetal. Y entonces así es una pequeña como introducción a qué sería una descomposición para 8 a 10 años, ¿no? Y además de aplicarle, bueno, algunas jerga química, física o biológica para que ya sepan o vayan reconociendo estas palabras y significados. Es como ayudarles a crear un tema conceptual, ¿no? De este proceso. Vale, continuamos. Ay, es acá. Tengo tanta pantalla abierta que ya no sé dónde estoy. Aquí. Otro tema importante que nos puede brindar el compost es cómo llamarlo. Cuando estamos hablando de compost y estamos en clase, ¿cómo lo llamamos? Los materiales que estamos utilizando son residuos o son recursos. ¿En qué momento se convierte de un residuo a un recurso? Y es que como lo comentábamos antes, tú puedes poner todos estos componentes y esperar a que suceda, ¿no? Entonces puede ser que no pudimos dar las condiciones naturales que se dan en la naturaleza para que pueda suceder esta descomposición y entonces sí que vamos a tener residuos e incluso van a ser residuos malolientes que van a traer bichitos y fauna de todo tipo. Pero, ¿qué pasa si estos recursos los sabemos tratar y los ponemos, los colocamos de cierta manera en la que facilitemos que suceda este proceso? Entonces estamos hablando que vamos a crear materiales a partir de aquí. Y creo que este puede ser un debate bastante importante o interesante en clase con los alumnos, ¿no? Es cambiar esa perspectiva de, es que esto es basura o estos son desechos.
y dar un paso atrás y decir, ¿realmente son desechos? ¿En qué momento se convierten en desechos? Nosotros lo convertimos en desecho. Realmente son recursos y están ahí para que nosotros podamos sacar el máximo aprovechamiento como lo hace la naturaleza con todo. Pero si no logramos tener esa perspectiva, difícilmente esos recursos, residuos se van a convertir en recursos. Y yo creo que ahí es donde va nuestra labor en mayor proporción, ¿vale? Entonces, alguno de los puntos importantes por los cuales queremos trabajar el compost en clase, o podría ser importante trabajar el compost en clase, es una que nos permite tomar un problema que es bastante grande, que es el desperdicio de alimentos, y nos permite trabajarlo con la comunidad directamente, escuela, comunidad. Entonces, con esto estaríamos trabajando en el tema de disminuir los desperdicios alimentarios desde nuestras aulas, desde nuestra casa, desde los comercios locales. Y es que hablando con Arleni antes de que entrábamos acá, decíamos, imagínense que por cualquier cosa nos dijeran que tenemos que tener un compostador en nuestras cocinas, ¿no? Entonces, de repente todos tenemos que entrar en la dinámica de aprender a hacer compost, e incluso tener un compostador pequeñito, diseñarlo, comprarlo, etcétera. Y de repente estamos utilizando todos estos recursos y estamos creando abono para crear más plantas, para crear más producción de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Saben el nivel de desperdicios que disminuiríamos si cada uno de nosotros pudiera tomar esta tarea y implementarla en la vida diaria? Sería una ayuda enorme. Imagínense que todos hiciéramos la digestión de de estos residuos directamente en casa, que fuéramos como los digestores antes de tirarlos, no lo tiramos, sino que directamente vamos a un centro a un lugar, o directamente al payés, o a nuestro jardín, a la casa de enfrente, a quien tenga plantas, y donáramos este recurso para volver a darle vida a la tierra. Hay lugares aquí en la ciudad o fuera de la ciudad que están un poco desiertos, pero es por falta de esta microvida que está allí, que nosotros tenemos que ahora inducir. Pero si nosotros ayudamos la reconstrucción del suelo con este pensamiento, o sabemos de qué se compone el suelo, para poder ayudar a revivirlo, pues también es otra manera también de esa conciencia, ¿no? De esa conciencia de que formamos parte de algo que es un ciclo, que no solo es un ciclo, sino que somos nosotros y que nos alimentamos de ello. Bueno, hay mucho que se Sí, puede. bueno, ese es el siguiente punto, es que nos ayuda a introducir a nuestros alumnos en el ciclo natural de los nutrientes del suelo, pero no nada más eso, sino en el ciclo natural de la vida. ¿No? En cómo nosotros participamos, tenemos un papel y formamos parte de este ciclo que ocurre en muchas cosas. Uno que estamos viendo ahora, pero también lo vimos en la creación de productos de limpieza o en la creación de tinturas vegetales, ¿no? Es cómo depende de las estaciones, depende de los elementos que estamos utilizando, se van combinando para crear otras cosas, pero es que la vida funciona así. Sí, proponemos que una de o sea, como decir, que puedan utilizar todos los talleres estamos impartiendo con vosotros, que estamos transmitiendo, que lo pongan como que si podrían poner como un proyecto anual en donde sea otra experiencia inmersiva en la que tienen que combinar, ver las fases de la luna con el crecimiento de las plantas, los cambios de estaciones, como dice Gaby, y que todo nos afecta a nosotros en diferentes partes de nuestra vida, porque todos somos como uno y uno somos todos, ¿no? Entonces, si nosotros también colaboramos en ese proceso, ya que somos consumidores, también podemos ser aportadores de beneficios para nuestro medio ambiente, ¿no? Solamente cambiando procesos, pequeños procesos, como es tener una mini compostadora en casa, y en vez de que se vaya a los residuos, que no se sabe si de verdad van a convertirse en materia orgánica para nuestros payeses, pues
lo podemos hacer nosotros mismos y crear un movimiento en el que hagamos la digestión de la localidad nosotros mismos y luego poder donar o formar parte de la comunidad de la agricultura y esos que les ayuden a crecer esas plantas que nos alimentan. Bueno, es como, Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ya estuvimos diciéndolo, ¿no? Porque es importante tenerlo en el aula. Las ventajas del compost para llevarlo al aula. Bueno, pues que son desechos de comida, que los materiales que utilizamos son prácticamente todos reciclados, es decir, no necesitamos invertir mucho dinero para enseñar compost en clase, es bastante económico. El tipo de experimentos que puedes utilizar dentro del compost en clase son muchos en diferentes fases y en diferentes materias, y pueden ser proyectos que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Es decir, nosotros podemos diseñar hasta dónde queremos llegar con el compost. Sí, podría ser estudiar la física y la química, o nos queremos ir ya a desarrollar un producto que es el abono para las plantas y probar que funciona, compararlo incluso con abonos que ya existen en el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos podríamos ir al tema emprendedor. Sí. Otro tema es que el compostaje, si lo hacemos de manera fácil, es con productos reciclados, pero también nos puede servir para introducir la tecnología. Yo en el dossier les voy a incluir algunos links para que puedan ver algunas compostadoras diseñadas con fabricación digital que se pueden bajar y se pueden imprimir en dado caso de que quieran ir un poco más allá en tema de tecnología, ¿no? Utilizar naturaleza, biología, química, física y tecnología. Vale. si la escuela tiene acceso a un Fab Lab o a herramientas de fabricación digital, también es un proyecto en que el diseño de piezas para después el ensamblaje y luego la, el ciclo de vida de todo, desde que tú produces hasta que ves el resultado final de las cosas, pues es también un proyecto de lo que le queríamos proponer, pero ahora mismo no pudimos nosotros utilizar fabricación digital para poderles aportar eso, pero les damos los planos de fabricación digital para que vosotros, si tenéis estos recursos, podrás aprovecharlos y experimentar con ellos. Sí. Y ya si ustedes desean un proyecto más largo, ya nos sentamos a hablarlo con pedagogía a ver qué nos dicen. Pero es largo. Vale, seguimos. Dentro de los sistemas de compostaje, bueno, pues tenemos diferentes sistemas de compostaje que podemos utilizar. El primero con el que voy a empezar es el comercial. Este pues es el de grandes cantidades de compost. Se utilizan más que nada en las granjas. Y estos sistemas de compostaje pueden llegar a tener kilos y kilos de compost y además pueden alcanzar unas temperaturas de hasta 70 grados centígrados en el punto pico de descomposición, y pueden mantener esta temperatura incluso si afuera estamos a 0 grados. Así esté nevando, el compost va a estar súper caliente los primeros días de los procesos. Pero es por esto, por las cantidades tan grandes que estamos manejando. Del lado derecho podemos ver otros tipos de compost que ya son más caseros, y estos se pueden poner, por ejemplo, en el patio de la escuela, y pueden ser de diferentes materiales. Pueden ser de madera, pueden ser de metal, podríamos hacerlos de ladrillos, incluso con malla metálica. La idea de este tipo de compost, o lo que me gusta más de este tipo de, perdón, de compostadoras, es que están conectados directamente con la naturaleza. Si tú lo pones cerca del suelo o si lo pones debajo de un árbol, vas a poder recrear las condiciones naturales que normalmente tendría el compost, ¿no? Y la naturaleza nos va a ayudar muchísimo, además de que nos cubre por lluvia, por sol, le permite ventilación, permite que otros bichitos, otros invertebrados se unan a la fiesta, que normalmente en el aula no podría. Lo que sí es que este es más grande,
Entonces, a lo mejor este tipo de compostadoras podrían ser ideales para una segunda fase, ¿no? La primera fase la hacemos en el aula y luego ya la segunda fase ya la podemos llevar a dime, Monse, a cantidades És más que grandes. me sembla que no estàs Ay, no te que no escucho. a veure, Ay, que no tenim la mateixa transparència, ah, no no? tienen la misma O se m'ha parado a mí. Yo tengo una que es ¿por qué es importante el compostaje en el aula? Y tú debes hablar de otra Ah, cosa que no estamos se viendo los... paró, se paró. A ver, la regreso y ustedes me dicen si se... Dejo de compartir y comparto. Ok. Vale, voy a volver a compartir. Perquè estaves Sí, dient algo de les imatges i dic, no, 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 no coincide. no. ¿Allí? Ara sí. ¿Ahora sí ya lo ven? Ahora sí ya lo Sí. ven. Vinga. Mejor. Sí, miren, como les decía, este del lado izquierdo es el biocompostador. Aquí le puse Sí. reactor, pero es biocompostadora. Bueno, también es un bioreactor, ¿eh? Reactor es todo aquello que junta el tema natural y empieza. Bio es natural y empiezan a haber estos intercambios químicos, físicos de la naturaleza. Entonces, este es el grande y del lado derecho vemos los pequeñitos que ya son más caseros y que podemos utilizar en nuestro patio. Vale. Luego tenemos otro tipo de sistema que puede ser el vermicompost. No sé si habían escuchado hablar del vermicompost, que es con las lombricitas. Este sistema, de hecho, yo estoy diseñándome uno porque lo quiero poner en mi cocina. Ujú. Si ven este de aquí, que son como tres bandejas. Aquí necesitamos tres bandejas, particularmente se las describo, porque en la primera bandeja, la bandeja superior, vamos a colocar todos los recursos que encontremos, ya sean la tierrita, los desperdicios alimentarios, el papel incluso, y vamos a poner a nuestras lombrices a trabajar. Luego, cuando ya haya sucedido el proceso del compostaje y ya se desintegró, vamos a colocar esta parte en la segunda bandeja, que es la bandeja intermedia. Entre la bandeja superior y la intermedia hay unos pequeños agujeritos. En esos agujeritos nuestras lombrices van a estar pasando, subiendo, bajando. Es como su casa, es una super residencia donde se van a comer, luego se bajan abajo a dormir y a seguir trabajando. Y la bandeja inferior, la última de todas, es donde caen lo que llamamos lixiviados. Y los lixiviados ahorita igual y Lenny, tú me ayudas un poquito más a explicarlo porque sí que lo vi, pero es un líquido que va, como que lo suda el compost. Entonces ese líquido se va concentrando, es un líquido muy, muy concentrado, que de hecho, cuando lo queremos usar para las plantas, porque es súper nutritivo para las plantas, tenemos que ponerlo con mucha agua, 1 litro de agua, no sé, tienes una, Los una cantidad muy grande. lixiviados son el resultado de la degradación de la materia orgánica y que contiene, es un líquido que es como el resultado de la fermentación de todas estas bacterias y es un fuerte fertilizante lleno de sales, minerales y otros derivados secundarios que hace que es lo que toda la parte líquida baje al nivel inferior. Los lixiviados son estos. Y sirven como es el mejor fertilizante orgánico e iniciador natural para otro compost. Así es un té nutritivo para plantas, muy, muy bueno. Todavía, bueno, es que están viendo la pantalla. Ahora les voy a enseñar, porque hicimos uno en casa y les voy a enseñar cómo queda. Vale, seguimos. Por último, sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí cambió. Tenemos el sistema de compostaje de las botellas, que es el más práctico para llevar al salón de clases. Y bueno, es con con el que les comentaba que podemos empezar la experimentación de variable por variable. Lo mejor cuando estás haciendo una investigación científica es revisar cada una de las variables que va a tener tu compost o que van a llevar a crear ese compost y revisarlas.
una a una para saber cómo van variando si tú le pones un tipo de alimento, si tú le pones un tipo de tierra, si tú le pones hojas, si tú le, ¿sabes? Entonces, para poder ir midiendo estas variables de forma individual, pues tenemos un sistema pequeñito y simple, porque los pilotos siempre tienen que costar 0 euros. Sí, pues este es básico para eso, ¿no? Es genial. Entonces, paso a comentarles un poco de la localización y luego seguimos con la práctica. En cuanto a localizarlo, bueno, pues como lo habíamos comentado antes, hace un momento, si lo vamos a ubicar el compost en la escuela, es importante ver el espacio porque dentro de los experimentos que vamos a realizar, vamos a tener que estar poniendo materia orgánica y claro, los alumnos tienen que tenerlo accesible, disponible, ¿no? Para el momento en el que quieran ir a revisarlo, que quieran trabajar con él. El olor y la ventilación también es un tema. Si lo vamos a tener dentro del aula, hay que tener en cuenta que tiene que ser un lugar bien ventilado porque cuando empieza a haber algún tipo de mal olor, eso significa que nuestro compost no tiene suficiente oxígeno, entonces vamos a tener que hacer ahí algún movimiento, lo que sea. La ventilación ayuda muchísimo para que los malos olores no se produzcan. Luego tenemos el control de plagas. La ventilación y cuando hay olor, moverlo para nosotros es hacer que el oxígeno entre en este momento y así ya no, el olor no sea para nosotros molesto. Así es. El control de plagas. Puede ser que dentro de nuestros experimentos, pues, no sé, atraiga algún tipo de animal por este tipo de olor. Entonces, tenemos que hablarlo muy bien con con nuestro equipo de mantenimiento para que ellos se enteren que estamos haciendo estos experimentos y que puede suceder y ellos les pueden ayudar en esto. Vamos a Agregar algo dale. que no dije antes, cuando ella decía lo de la compostadora en 3 niveles, que es la más cool, la de cajitas, que es para casa es la más bonita, y bueno, la más estética, por decirlo así. Lo mejor para no comprar las lombrices es también ir a cazarlas, que también es un experimento súper guay, es mantener la tierra húmeda en un jardín o en un campo y echar materia orgánica por encima y venir al cabo de 1 o 2 días o así y escarbar por ahí y recoger nuestras propias lombrices que van a ser para nuestro compost. Eso también es una forma de incluirlos en el proceso de quiénes son los agentes que nos ayudan a hacer que nuestro compost se vuelva más rápido esta materia que necesitamos, este recurso que necesitamos para nuestras plantas o para hacer la digestión. Ya está. Sí, porque normalmente si vamos a buscar en internet nos van a decir que las mejores lombrices para hacer compost son las californianas. Pero en realidad la naturaleza no ve si son californianas o no. Los animalitos, todos los invertebrados trabajan de esta forma para descomponer, ¿sabes? O sea, ellos van comiendo. Y este alimento, esta clase de recursos, de desechos de alimentos, le gustan a las moscas, a las cochinillas, a las hormigas, Igual que a las cazar caracoles para meterlos en la compostadora, perfecto, porque ellos ayudan también en ese proceso. Entonces, bueno, es otra forma también de lanzarlos a la naturaleza y que no les dé asco y que se incluyan en diferentes aspectos del proceso. Así es. Y era lo que comentábamos, mira, ahora voy a empezar con las consideraciones para ubicar el compost en el patio y es que el tenerlo en el patio nos ayuda a eso, ¿no? A tener el contacto con estos pequeños invertebrados que normalmente en casa no tenemos. Entonces, en el patio va a haber un festín. Consideraciones en el patio. Bueno, también la accesibilidad es muy importante. Si lo tenemos cerca de un huerto es genial porque así ya podemos utilizar directamente el material para el huerto. El tema del espacio libre nos ayuda un montón, por eso, por lo que decíamos que ya tiene esa interacción con la naturaleza. Hay que considerar el tema de las estaciones. Si lo vamos a tener fuera, es bueno que tengamos alguna tapa, algún aislante, cuando vengan las temperaturas altas, perdón, bajas de frío o las altas con el sol,
que puede hacer que nuestro proceso se vaya más rápido y nos quite calidad del compost. Entonces es mejor que esté tapadito o cubierto o en alguna zona donde, por ejemplo, esta, ¿no? Debajo de un árbol o algo así. Y sí, sería esto. Vamos a ver la que sigue. Bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Involucrar a los estudiantes, consultar a las personas, a otros profesores también, tomar en cuenta otros, si lo vamos a poner en el patio, sería bien hablar con otros profesores porque a lo mejor les gustaría incorporarse en en la práctica, o al menos que estén enterados de que esto existe y que tengan cuidado con él, ¿no? Podríamos poner alguna señalización y algunas normas, sería interesante también colocarlas. Ahora, ya que sabemos dónde lo vamos a poner, bueno, ya sabemos qué tipo de compostador vamos a hacer, dónde lo vamos a poner. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué comen estos bichitos? Bueno, pues esto, hay literaturas que nos dicen diferentes cosas. El básico es que podemos utilizar cualquier tipo de resto de alimento que no sean carnes, lácteos, que no sean nada sintético, nada de tejidos sintéticos, cartones sintéticos, colillas de cigarro, vidrios, metales. Esto no, porque los bichitos no los pueden desintegrar. Ni excrementos de gatos ni perros. No sé si se han dado cuenta cuando viene un perrito y defeca o hace pis en un pedacito de césped, se quema. Pues esto sucede igual, es muy ácido. Entonces esto, lejos de ayudarle a nuestros bichitos, los mata. Entonces es mejor que no incluyamos este tipo de excremento. Carnes sí que se pueden poner algunas, pero este es otro tipo de compost que le llaman bokeshi. Es un compost japonés. Y aquí es más especial. Si quisiéramos meter carnes en el compostador, sí que podemos, pero tenemos que meter unos bichitos especiales para que disuelvan la carne. Los comunes que encontramos normalmente no lo pueden hacer. Entonces, este ya es un compost más especializado, pero es posible. Mm, ¿Tienen alguna duda sobre los materiales? Porque esta puede ser un punto de duda. ¿Sí? Ah, els grans de cereal, ¿Es que? que ponen los granos de cereal, grans de Sí, cereal, diu, no. sí, los granos de cereal no ayudan mucho, no se desintegran. Y yo lo intenté y no, la verdad que no Mm, investigué por qué, ¿eh? Mira, tengo que investigarlo. Pero no se mm, desintegran los granos de cereal. vale, vale. O al menos los bichitos no lo logran. No sé si porque, bueno, aquí lo están poniendo. Yo te iba a decir, no sé si porque mis granos de cereal igual y no son tan saludables. No sé. Pero no, aquí lo pone, los granos de cereal no se desintegran. Sí, no se desintegran. O no igual, ¿eh? Mm, mm. Bueno, estos materiales se dividen en dos grupos, los grupos secos y los grupos húmedos. Los grupos húmedos son aquellos que nos ayudan con el nitrógeno y es el alimento de los animalitos. Y los grupos secos son el carbono y son la energía. ¿No? Uno es como los nutrientes y el otro es lo que le va a dar el poder de movimiento o de transformación. Entonces necesitamos, normalmente es uno de tres, haz de cuenta, es un 10%, si se dice así, ¿no? Si es un 10% de materiales húmedos, sí, no, por cada dos materiales secos pones uno húmedo, es así, dos de tres. Ahora lo vamos a ver en la práctica para que lo vean. Aquí, antes de irme a la siguiente, a la siguiente, quería comentar algo, nada más que se me perdió. Esto, no, antes. Los materiales, de preferencia, que sean lo más chiquito que se pueda, los vamos a cortar.
Ese es un paso interesante. Hay que cortarlos porque, claro, estamos hablando de que tenemos un montón de animalitos microscópicos trabajando y si le ponemos un pedazote, pues va a batallar bastante en cortarlo. Sí, aunque sean grandes, ¿eh? Lo mejor es cortarlo. Lo mejor es facilitarle la tarea a los microbios. Y eso se logra cortándolos, ¿vale? Luego, tenemos aquí las fases del compostaje. Aquí yo les voy a explicar un poquito más qué sucede a nivel físico y químico para que nos hagamos una idea de cuáles son los experimentos que podemos meter en clase. Como les comentaba, tenemos 4 fases. La primera fase, la fase mesófila, que como nos decía Arleni en la fiesta del compost, aquí se nos unen los invertebrados, ¿no? En este punto sucede como de los 2 a los 5 días. Vamos a ver cómo la temperatura va a estar de una temperatura ambiente y va a subir como máximo a 40 grados. Entonces, nosotros podríamos hacer como una primera fase de experimento, es ver cómo va esta temperatura en aumento. O podríamos hacer una temperatura inicial y de aquí a 5 días en dónde está. El pH de esta fase todavía sigue siendo un poco básica, pero ya empieza, vamos a ver cómo va a empezar a ser un poco más ácido. ¿Por qué? Porque en este momento estos animalitos invertebrados están digiriendo, están descomponiendo los materiales. Entonces, estos materiales, los ácidos que se generan en esta descomposición, se empiezan a reflejar en el pH y en la temperatura. También vamos a empezar a ver cómo se va descomponiendo el material orgánico. Se pueden tomar fotografías de cuando sucede esto. Luego, de aquí, después de los 5 días hasta los 2 meses, hay una fase termófila. ¿Qué sucede? Que en la fiesta está del compost, se van los invertebrados, es decir, ya dejan de trabajar porque ya no hay alimento como tal, y entran a trabajar los bichitos termófilos que les encanta el calor. Aquí pueden llegar, y es donde les comentaba que en los compostadores comerciales pueden llegar hasta 70 grados centígrados. Nosotros en este pequeñito, en el de clase, a lo más que va a llegar serán como, bueno, a mí me llegó a unos 45, 50 grados como máximo, porque está muy chiquito. Entonces, la temperatura va creciendo por la superficie de contacto que tienen los bichitos con los alimentos, con los restos de alimentos. Y como aquí lo tenemos tan pequeñito, pues claro, la superficie de contacto es pequeñita, el calor también es menos. Aquí lo que podríamos introducir como fase de experimentación es qué sucede si, por ejemplo, a una de las botellas la aislamos, le ponemos un aislante de calor, como el papel de plata, o no sé, o también le podemos ayudar con alguna luz artificial, lo que sea. ¿Y qué pasa con la que no? Entonces ahí vamos a ver cómo van a haber diferencias de calor, van a haber diferencias de pH, el tiempo en el que se descompone va a ser distinto también, y esto nos afecta al producto final, que es el composto. Después de la fase termófila viene la fase de nuevo mesófila, vienen otra vez los invertebrados que habíamos visto antes, y empiezan ahí a rasgar, pero casi ya no hay nada. Es como vuelve a subir la temperatura un poquito y luego baja. Aquí es cuando sucede que empieza la Tierra a absorber todos esos componentes y los microorganismos empiezan a agarrar todos los minerales por medio de las enzimas, descomponen los residuos de los invertebrados, y aquí es donde las plantas pueden empezar a tener beneficios del compost, pero no es hasta después de 5 meses, de 2 a 5 meses de tener el compost. Entonces, aquí ya es donde podemos sacar un poco de ese compost y podemos hacer lo que llaman iniciadores de abono. No sé si lo han escuchado en las tiendas o lo que sea. Es como con esto que tenemos nosotros aquí, podemos sacar una muestra, la podemos diluir en agua, y aquí ya tenemos un montón de bichitos que están ya acostumbrados a este tipo de alimento.
Si esta mezcla la ponemos a un nuevo compost, nos vamos a dar cuenta que el proceso va a ser mucho más rápido, las temperaturas van a ser mucho más altas y el producto final va a ser mejor. Entonces, aquí hay otro tipo de experimento que podríamos hacer. Podríamos comparar le llaman inoculador o un iniciador del compostaje comercial con uno natural. Entonces, porque estos existen en el comercio, entonces los podríamos comparar y ver qué onda. Pero es hasta aquí. Y luego ya, de 4 a 7 meses es la maduración, que es ya la fase final, la podemos dejar o no. Y es aquí donde ya entrarían los experimentos con las plantas directamente. Si le ponemos compost, ¿cómo se da la planta? Si no le ponemos compost, si le ponemos un tipo de compost, según los recursos que hayamos utilizado para realizar. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda aquí, porque puede ser complejo. O si tienen algunas otras ideas que se les vayan ocurriendo para meterlas al aula, son bienvenidas, porque recuerden que otros profesores también nos van a escuchar. Entonces, si tienen buenas ideas que podamos compartirlas, será genial. Vamos a la práctica, pues. Ahí voy, dejo de compartir. Vale. Tú me estás tomando como quiera, ¿no? Sí, vale. El que les quería enseñar es ¿dónde me pongo? ¿Aquí o acá? Este fue el que realizamos nosotros. Si ven aquí, tenemos los lixiviados. Se hicieron un montón. ¿Sí? Ahora sí. ¿Dónde me pongo acá? No sé dónde me están viendo. ¿Ahí me ven? Sí, sí que se ¿O veu bastant, sí? no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Miren. Pues este es el compostador que les proponemos para el aula. El más simple. Digo, es todo con materiales reciclados. Y yo empecé poniendo material hasta acá arriba. Ahora, como pueden ver, se fue hasta abajo y tenemos la parte de los lixiviados, que es esto de aquí. Esto yo lo combino con agua y se lo pongo a las plantas y le va súper bien. Vale, ¿cómo comenzamos? Podríamos comenzar con 2 botellas de esta altura, o sea, grandes, que son de 8 litros de agua. Por ejemplo, si queremos hacerlo por equipos, pero a lo mejor lo queremos hacer individual y tenemos las pequeñitas, estas aquí. En ambos casos, el corte es igual, los cortes son iguales. Vamos a cortar esta parte de aquí arriba en la primera botella y la parte de aquí abajo de la segunda botella. No sé si les puedo poner, igual y les puedo poner aquí. No, ya está. Sí se entiende, ¿no? Como quiera, yo les voy a poner una gráfica para que vean los puntos donde se corta y todo. Si no entienden algo, solamente díganmelo. Si no me explico, intentamos con este. Vale. Pues entonces para cortarlo vamos a utilizar un cúter. Aquí hay que tener cuidado porque puede ser peligroso. Entonces lo empiezas a cortar. Por aquí. Y para no ir muy rápido así. Es fácil, no es muy complicado, la verdad. Bueno, siempre y cuando tenga filo el cúter, ¿verdad? Porque, ¿vale? Entonces nos queda algo así. Digo, yo ya, como en las recetas, me traje uno ya cortadito y nos va a quedar este. Luego en la segunda botella vamos a cortar en la parte de aquí abajo y en la de aquí, perdón, en la parte de aquí abajo sí, esta. Nos queda así. Vamos a colocarlo aquí. Hay que tener cuidado o no olvidar poner un taponcito aquí. Este taponcito tiene que ir agujerado. Yo en este momento no lo agujeré, pero este taponcito tiene que ir agujerado porque es el que nos va a ayudar
a filtrar los lixiviados, ¿vale? Que yo creo que es lo más poderoso del compost. Vale, una vez que lo tenemos aquí, lo vamos a pegar. Yo estoy utilizando cinta, pero bueno, pueden utilizar el tipo de cinta que ustedes quieran. Sí, aquí tengo otra cinta que es más poderosa, pero a mí lo que me gusta de este tipo de compostador, no lo saco, es que es transparente. De hecho, si lo quisieran hacer en fabricación digital, yo les recomendaría mucho que utilizaran algún material transparente para poder hacerlo, porque así nos va a ayudar a observar la práctica. Ojo, esto si lo haces dentro del aula, si lo haces en el patio, no por el sol, puede afectarle, ¿vale? Tenemos ya la primera parte. Luego vamos a poner la parte que quedó de arribita aquí. Pero esto lo vamos a hacer hasta después de meter nuestros elementos, ¿vale? Vale. Entonces aquí voy a usar un par de guantes porque esto puede ser bastante escandaloso. ¿Verdad? Pueden preguntarme lo que quieran, ¿eh? O sea, cuando Pues vaya. el que havies fet, ¿desde cuándo el tens fet? Sí. Empecé, aquí lo ponemos, ¿no? Sí. Ah. Yo lo hice en octubre, a finales de octubre, y Ah. midiendo, sí, sí, parece que no, pero sí, el compost tarda en hacerse varios meses. Este ya tiene 6 meses. Este ya está listo para sacarlo y ponerlo en mi plantita. Ya lo voy a hacer el próximo fin de semana. Vamos a iniciar colocando la tierra. Vamos a poner unos 3 centímetros de tierra. ¿Por qué 3 centímetros? Porque lo que vamos a hacer son diferentes camas. Vamos a hacer capas. De ser posible unas 3 capas de tierra, material seco y residuos alimentarios. Entonces, la tierra puede ser cualquier tierra. Puede ser la tierra que tienen en sus plantas, la que está donde quiera. O sea, no tiene ninguna especificación extra. Luego vamos a poner material seco, que en este caso yo tengo periódico, pero si se dan cuenta, el periódico lo hemos cortado lo más pequeñito posible. Bueno, a ver, pequeñito. Son cuadritos, ¿no? La idea es utilizar este periódico, pero de preferencia que no tenga color, que sea lo más natural. Mira, yo aquí puse color, pero no debería. El periódico tendría que ser en blanco y negro, o podemos utilizar también hojas de folios, papel de oficina. Este es otro experimento que se puede hacer. ¿Qué tal si mi abono lo hago solamente con periódico o si lo hago con papel? O hay otra alternativa, acerrín. El acerrín es madera, es un elemento que tiene muchísimo carbono. Y esto va a ayudar a dar bastante energía al sistema. Y lo tenemos que poner en virutas. Este yo lo conseguí de una carpintería que tenía cerca y me regalaron una bolsa. Entonces también es fácil de conseguir. A lo mejor podríamos poner en lugar de periódico, podríamos poner acerrín. Entonces, este sería otra variable, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en lugar de periódico pongo papel de oficina o pongo madera? Entonces vamos a ver cómo se comporta. Después de estos son 3 o 4 centímetros. Después vamos a añadir 6 centímetros, o sea, hasta por acá, de alimentos. Los alimentos, como les comenté, entre más triturados, mejor. Ah, pues sí, mira, aquí hay. Vamos a poner estos. Las hojas también son muy buenas, ya sea las hojas frescas que caen de los árboles, las secas. Si van a poner hojas secas es en lugar del periódico, es fuente de carbono. Si son hojas frescas,
son nitrógeno, es fuente de alimento. ¿Ok? Aquí, casualmente ayer me hice un jugo y esto le hice con restos de un zumo, con el extractor y ya ven que queda un montón. Entonces, este está bastante cortado, no sé cómo puedo decirlo, está muy chiquitito. Sí, está triturado y esto para los bichitos del compost es un festín. Entonces se lo ponemos hasta los 6 centímetros. Perdona, ¿Y ven? Sí, aquest tot dime, això dime. ens ho passareu per escrit, que sí, lo dels talls, els centímetres, els materials i tot? Sí, todo Vale, lo van a tener en el dossier. vale, No sé gràcies. si aprovecho para preguntarles, no sé si el dossier les ha servido, hay algo que quieran que yo incluya o lo voy a hacer libro electrónico para que puedan tener más acceso a cada página y todo, que no tengan que estar buscando. Va, No sé si he si fet les servir el ha... primer, el de detergents, i sí, els materials que me'ls he creat aprofitant molt lo teu, la veritat. Merci. Genial. Sí, esa es la idea, que les ayude. Entonces, pues haré lo mismo con el compost. Les pasaré tanto los detalles, o sea, los elementos básicos, como ideas para llevarlo al aula. Y tengo un libro que acabo de traducir sobre compostaje en el aula, que trae un montón de experimentos. Entonces ya se los paso a ustedes y ya ahí van a tener por dónde escoger. Vale, entonces tenemos esta parte. La idea es que en el mismo orden vamos a repetir las fases. Luego, mira, ahora voy a aprovechar para poner el acerrín, ¿no? Son 3 o 4 centímetros de acerrín. Lo ideal es no mezclarlo, porque si lo que queremos es revisar, hacer un experimento con diferentes componentes, pues claro, es mejor tener una botella donde tenemos acerrín y otra botella donde tenemos periódico. Pero bueno, yo aquí lo estoy haciendo por efectos prácticos para la muestra. ¿Vale? Y luego vamos a poner el alimento. Y luego vamos a taparlo. ¿Sí? Y aquí vamos a volver a utilizar la cinta. Después, cuando ya lo tenemos así, lo mejor es hacerle agujeritos. Yo ahorita no le puedo hacer agujeritos porque necesitaría hacerlo con calor. Y eso es porque, como les comentamos, necesitamos que haya oxígeno. ¿Qué pasa? Que si no hay oxígeno, las bacterias que están trabajando dentro, que necesitan el aire, mueren. Y en su lugar van a venir unas bacterias que son anaeróbicas, que trabajan sin oxígeno. Y cuando sucede eso es cuando se empiezan a desprender los olores de putrefacción, porque no estamos utilizando oxígeno en el proceso, es otro tipo de proceso y no queremos eso, no va por ahí. Entonces, si notamos que nuestro compost empieza a tener algún olor fétido, lo que tenemos que hacer, revolverlo, es abrirlo, lo mezclamos y lo volvemos a cerrar. Entonces, como ven, en la práctica es fácil. O sea, lo interesante viene después, cuando tenemos que tomar temperatura, etcétera. Entonces, aquí voy a empezar a compartir otra vez. Bueno, pues aquí les puedo poner algunos que también se los pondré en el dossier. No se preocupen, no tienen que apuntar nada. Ahorita es para que disfruten la práctica y surjan ideas. Eh, Aquí hay una tabla de posibles problemas. Uno de los problemas que puede haber es que no se descompone. Después de los 5 días o de las primeras 2 semanas, siguen estando ahí nuestros pedazos de manzana y la temperatura no sube. Bueno, pues era lo que comentábamos. Si esto no sucede es porque nuestros bichitos no tienen alimento o no lo están tomando de... ¿Qué pasó? Ah, pero sí pueden ver, ¿verdad? La pantalla, que es lo que me hace. Genial.
Ahora sí, ahí estoy. Si no tienen demasiado aire o no tienen demasiada humedad, los bichitos no pueden empezar a hacer el proceso para comer. Entonces eso nos va a retrasar la descomposición. Entonces, si sucede esto, si ven que no se deshace, lo que hay que hacer es o con un pulverizador, ¿sabes? Ponerle agua, pero no encharcarlo, no. Solo es como humedecerlo y darle aire, ya sea moverlo, revolverlo. Ah, mira, pues aquí te ponen algunas soluciones. Poner restos y protegerlo con un plástico. Ay, mira, esta no me la sabía, yo lo hice por intuición. Ujú. Si huele mal, era lo que decíamos, es el tema del oxígeno. Tenemos mucha humedad y poco oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer es darle aire. Sí, hacer más agujeritos o revolverlo o no sé, exponerlo al aire. Está muy seco. Pues a lo mejor es que le pusimos demasiado periódico, entonces hay que incrementar el tema de la parte húmeda, que son los desperdicios de alimentos, o también ponerle agua. Em, Hay moscas. Eso no me sucedió, fíjate, no se me acercaron moscas, pero aquí nos comenta que si es así, tenemos que cubrir con más alimentos. Dice exceso de humedad y más restos de comida, sí. Ah, no, es que los restos de comida están sin cubrir, tenemos que cubrirlos. Tenemos que cubrir. Es que ese no me pasó, no tuve mosquitas. Ah, presencia de hormigas y roedores es porque ya se nos olvidó que teníamos compostador. Definitivamente. Ya lo colonizaron toda clase de especies cercanas, ¿no? Perquè, Gabriela, llavors el que Diga. has fet, tu ho deixes allí i ja està. Vas observant que no passi res d'això i no hi poses ni aigua ni res. Ni bitxets, No, lo que tampoc. puedes hacer, no es necesario. Lo que puedes hacer es que cuando tú ves que ya se está descomponiendo, puedes volver a introducir Ah, més desechos de material. alimentos. Sí, Vale. o sea, le das más comida. Si no les pones nada, queda así, o sea, va disminuyendo y se te hace poquita tierra. De hecho, yo tengo tierra para la mitad de una maceta, Ja, o sea, no tengo gran cosa. ja, Si quisieras hacer más, tendrías que ponerle más y más y más. ja, ja, ja. Pero el proceso es tan increíble porque cada vez que tú vas poniendo, es un proceso distinto. La temperatura va a subir a distinta forma, el pH va a subir y bajar también a distinta forma, la forma en que se descompone también es distinta, etcétera. Es un viaje. Mhm. Mm. Ahora, las recomendaciones para utilizar tu compost es no lo uses directamente en las plantas, o sea, no es así echarlo a la planta, es muy fuerte para ellos, para las plantas. Entonces, lo mejor es ponerlo alrededor. Y si vas a utilizar el humus, el lixiviado, es mejor que lo pongas, esta cantidad pequeñita que tengo yo, la tengo que poner en 1 litro de agua, por ejemplo, y esparcirla a las plantas, porque si no me las quema. Sí, esto. Y no sé si tienen alguna duda aparte de esto. Terminamos. Ah, mira, terminamos a tiempo, a las 18:22. Ujú. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les hace falta más información? Díganme porque todo esto lo puedo poner también en el dossier y cualquier cosa que necesiten la puedo incluir. Una ¿Cómo no? pregunta que igual és de les que m'he perdut, que el nen no tenia mal de panxa i he tingut d'anar a fer coses. Tema dels bitxos, no fiquem cap cepa de cap cuc previ per a que ajudi a la descomposició. Confiem en els bacteris propis de les restes dels aliments. Ujú. ¿Quieres hacer sin gusanos o sin cooks? Eh, Pues
sí, no hace falta las mismas bacterias, hay que confiar en el proceso de todas las bacterias ya vivas que traen los alimentos y lo que ellas van a comer es lo que nosotros le agregamos, como el papel, la madera y la tierra, que también traen otros tipos de bacterias que se mezclan y unidas hacen el proceso. Y si quieres algún tipo de gusanito, pues es lo que decía, se pueden comprar, que es lo que no queremos, porque nosotros mismos podemos ir a cazar gusanitos de una manera, como le he explicado antes, que es así como mojar tierra de un patio o de algo, ponerle materia orgánica por encima, seguirla mojando, mantenerla húmeda y a los días escarbar ahí, seguro hay bastantes. Además, entonces esos también son los que se encargan de ayudarte a hacer tu vermicompostaje, porque ya no sería una compostadora normal, sino una vermicompostaje que es la que usa gusanitos para descomponer. Vale, Así es. merci. Es cuestión, perdón, dime. No, que em sabia greu, però com que he tingut de marxar un parell de moments que tenia el nen malalt, m'he perdut coses i ara no volia repetir coses que haguéssiu dit, però tenia el tot. No te preocupes, para eso estamos. Sí, piensa que la Tierra ya tiene microorganismos que nosotros no vemos, pero están allí. Entonces, en cuanto tú les pones materia orgánica, nitrógeno y carbono, estos se activan y empiezan a trabajar. Merci. Mm. Mira, si us sembla, jo vaig amb un grup que vull començar, però que encara no tinc molta cosa, els hi vaig passar, Núria també, un reportatge que vam fer el 30 minuts de Som el que més llencem, que també, no sé, l'heu vist o... Doncs mira, faig... Som el que llencem, Montse, dius. No et sentim, Montse, el micro. El micro. Que l'he ficat al xat. Val. Mira, som el que mengem, però no el que llencem. No, el que llencem, sí, el que mengem. I això parla dels desperdicis, de la problemàtica i després de que petites empreses o associacions que estan fent coses pel tema dels desperdicis. Llavors, per introduir també aquest tema, bueno, jo ho vaig ficar i ara ens he enllaçat, no? Però vull dir que és interessant. Nosotros teníamos casi invitados para que hablaran con vosotros, una empresa que sí también le pueden echar un vistazo por internet, que se llama Abono Kilómetro Cero, que se encargan de en la ciudad recoger residuos en distintos puntos alimentarios, o sea, residuos vegetales y en distintos puntos de la ciudad para volverla compost y venderlo. Claro, es un poco competencia de la agencia de residuos, pero es una forma de integrar a la comunidad y los residuos, tú sabes a dónde vas y cómo se están convirtiendo porque ellos mismos te dan abono a cambio de tus residuos, además de venderlos, ¿sabes? Entonces, otra iniciativa que se puede llevar en pequeñas comunidades o en un edificio que tenga un jardín o una urbanización que quieran hacerlo juntos y son iniciativas que se pueden convertir en un futuro emprendimiento o una empresa. ¿Sí? Esta empresa lo está haciendo muy bien. Montse, el Consell Comarcal de la Noguera, l'any passat, no sé si tu saps si aquest any encara, regalaven compostadors per la gent de manera individual. ¡Qué guay! Perquè, clar, això està xulo a nivell experimental, però és el que diem, no? Que tarden molt temps per a fer una miqueta d'abono. Llavors, per fer-ho així una mica més a l'engròs o útil, podríem preguntar si ens en donen encara algun, ficar-la en un racó del pati i fer-ho més a lo gros. Sí. Podem preguntar. Mm. Segur que en tenen. Duran bastante tiempo porque no son de los gusanitos. El proceso más rápido lo llevan los gusanitos también. Y también, bueno, hacerlo transparente. O sea, en el patio no ves mucho el proceso. Claro. Puedes ver la temperatura, tal y cómo se descompone, pero hacerlo también de manera individual, al mismo Al tiempo laboratorio. es grande,
también sería como una comparativa, ¿no? Mira lo que está pasando ahora mismo aquí, no en el nivel de allá, pero, ¿sabes? Como decirles esto, es en este grado, ¿no? Es por eso les comentaba lo de hacer un proyecto anual, ¿no? Que no solo integre esto, sino vamos a empezar con una compostadora, luego cerámica con cáscaras de huevo, con cáscaras de mejillón, luego tintes, no sé qué, y luego cuando se acabe el año tienes un compost, tienes camisetas, tienes unos vasos, unas jarras, ¿sabes? Y entonces dices, ¿y los residuos dónde están? ¿Son residuos? ¿Son nuevos materiales? ¿Son nuevas, cómo son Recursos. recursos? ¿Cómo los llamamos? Entonces, a veces cuando uno cambia la forma de hablar, cambia también nuestra forma de ver las cosas. Sí, Entonces, clar, és que aquest any podem fer tastets, podem fer cosetes, però ens estem formant i falta un mes i mig per acabar el curs, o sigui que tampoc no sí, podem fer gran cosa. De cara a l'any que ve, que tindrem tota la formació feta i una miqueta de temps de preparació i ja tindrem tot el Fab Lab muntat, que també ens donarà joc a poder fer més coses i tot, pues sí que ja se pot programar les coses de manera diferent i fer més el que dius, no, Arleni? Pues un projecte més llarg i més organitzat. claro, claro. Està No, molt no xulo. esperábamos que en este tiempo lo pudieran implantar porque sabemos que la programación de los estudios también rompe, entonces si no... Podem fer algun tastet, no? Pues ara vinga, lo dels detergents, però bueno, algun tastet el podem fer aquest any, però sí que l'any que ve ho podem fer més organitzat. Nosaltres aquí al cantó de Balaguer tenim la granja Santa Maria, que és una granja, avui els hi he fet com a intro, els hi he explicat com a intro a la canalla, perquè és una granja que, bueno, dic, això és gent que són xanis, no? Que passen de pagar perquè se'ls emportin els residus a generar un benefici molt important. Aquesta gent el que han fet és passar de que els hi vinguin a recollir tota la caca i pipi de 1000 i pico vaques que tenen a fer biogàs i generar peles i a sobre injectar-ho a la xarxa de l'Estat i forrar-se. Que la seva activitat ja no són les vaques, sinó que la seva activitat econòmica és el biogàs que produeixen. La principal, oh. Un altre exemple molt xulo que m'agrada explicar-los és el crack, que va convertir les taronges lletges, les que no volien ficar al lineal del súper, amb unes taronges que va guanyar molts més diners, que són les que van a les màquines de fer suc de les taronges dels supermercats, dels sucs de taronja dels súpers. No? És dir, bueno, pues productes que anaven a destrio, que anaven a zumos, no? Que diuen els pagesos, i que no tenien cap valor, doncs donem-los un tom i encara tenen més valor que uns altres. Bueno, també comparto, no? Pues aquests dos exemples que m'han servit per a fer la introducció a clase. Pues es brutal, porque convertir, o sea, imagínate ya tener un negocio y solo por pensar cómo, no solo cómo ahorrar, sino cómo seguir el ciclo, pues ya tienes otro método no, otro lugar donde generar ingresos y poder, bueno, crecer Lo más. que és una despesa, no? Pues passi a ser un benefici i intentar que vagin fent aquestes, bueno, pensar, no? Què em puc fer? Bueno, que tot va a la mateixa línia, penso, de lo que esteu dient vosaltres. Sí, sí, sí. Bueno, a veure, si l'any que ve podem organitzar algo guai, Montse, així. Sí, también Tengan- sería igual si nos pudieran invitar y nosotros poder dar una charla o lo que sea, o hacerlos que, no sé, pensar en otras cosas de otra manera, lo podemos cuadrar también entre todas y hacer como una experiencia medio inmersiva en que se lo pudiéramos explicar de otra manera y esto sería encantador. Tengan en cuenta que el proyecto de Food Sheet Pathways todavía sigue el próximo año. Es decir, estos cursos que estamos haciendo nosotros, lo ideal sería llevarlos a otro nivel en el siguiente curso. O sea, ya implementarlos, no sé, hacer algo práctico con ellos. Porque lo que queremos hoy hacer con este proyecto es generar ideas para que pasemos también estas prácticas al aula. Entonces, nosotros podemos trabajar ¿Y qué en estás pensando? Dale, Si podemos trabajar en generar ideas. desconéctate.
Me desconecto. Ok, ahora. Si podemos trabajar en generar estas ideas para otros profesores, es el objetivo del proyecto. Vale, pues no sé. Muchas gracias, chicas. Voy a conseguirles recetas de cremas para enganchar a esos niños. Las incluyo en el dossier. Vale, doncs moltes gràcies. I això doncs, ja anem parlant. Yo me hago mi crema con mi planta de aloe vera. Es una experta. Sí, yo me hago mi crema, o sea, yo me emulsiono todo, o sea, por eso te digo, la puedo conseguir con desechos y también voy a mandar sin desechos para que. És que això els hi xifle. Ara estan de moda que la canalla de 15 anys se fiquen 8 rutines a la cara cada dia, de noche, de tal. Si se les poguessin fer amb productes naturals i ells pues també ja no se ficarien tants químics y tantes historias como se deben arribar a ficar. Pero es que también es una locura cómo, o sea, no sé qué están consumiendo, que los están obligando a hacer eso. Mi hija de 8 años me dice, ay, necesitamos una mascarilla de eso. Y digo, ¿pero qué sacas tú eso? Ya. Pero bueno, no sabes que la piel en esa edad es perfecta. Sí, vaya, sí. Pues Bueno, muchas gracias, señoritas, por haber sido las sobrevivientes de esta taller. Yo me imaginaba que no iban a venir muchos. Y la próxima clase será de huevo, cáscara de huevo, una cerámica espectacular. Hemos conseguido hacer la semana pasada algunas cositas lindas para que vean el resultado final sin horno. Luego haré este fin de semana el resultado final con horno y así tendrán la comparación de las cosas y cómo pueden ser los futuros usos de estas piezas. És dimecres que ve, no? Sí. Una pregunta, ja que dius de càscares de huevo. Els nostres profes, n'hi ha dos de molt motivats que han fabricat una impressora de 3D, de pasta, i els hi vau passar des d'aquí el CSIRE com els dissenys de les peces, i els han imprimit amb la impressora 3D normal i ara hem fet la impressora 3D. Però mos costa molt, ho fèiem, un dels objectius era utilitzar una pasta que no sigui tan contaminant com els plàstics de les impressores 3D. Justamente la receta que les voy a dar, ay, no sé qué, porque salen globos. No, porque vos sí. Una receta de las que les voy a dar, que es con cáscaras de mejillones, y también se puede hacer con cáscara de huevo, en diferentes, es para hacerlo con una inyectadora, y es lo mismo que puedes usar para hacer en tal. O sea, o sea, genial, estupendo, increíble, esos profesores motivados los vamos a motivar mucho más. Perquè ens tornem locos en buscar fórmules que no siguin ni massa líquides, que no obturen, que no rebentin el compressor, perquè ens ha passat de tot ja. Tengo la solución para vosotros. Pues súper. Así que genial. Vale, pues me encanta. Muchísimas gracias. A vosaltres. Bueno, que vaya muy bien. Hasta el miércoles. Adéu, merci. Adéu.